¿Ok? Y procedo a compartirles escritorio. Bueno. Vemos acá, vamos a buscar nuestro módulo. Aquí está, este no es. Este tampoco es. Está aquí. Esa, en nuestro encuentro sincrónico de hoy, pues está optado para la. Da un error. ¿Dónde estoy? Lógica de programación. Encuentro 1 a 2. Hoy es el tercero, ¿verdad? 8 p.m. ¿Cierto? Correcto. Bien. Bueno. Sí, señor. Vamos a hablar hoy del elemento de competencia 3. A este elemento de competencia 3 le vamos a dedicar 3 sesiones porque es muy importante. La sesión de hoy, la del próximo lunes 6 y finalizamos el 13, ¿verdad? Para completar pues los encuentros que tenemos. Le vamos a dedicar 3 encuentros porque el tema es bastante interesante dentro de lo que es el módulo y lo que es la programación modular, digamos, que se asemeja de cierta forma con lo que tiene que ver lo que conocemos como métodos dentro de la programación orientada a objetos. Entonces, le vamos a dedicar estos 3 encuentros para tratar de entonces explicarlo detenidamente y con ejemplo. Hoy vamos a ver nomás la introducción con un pequeño ejemplo sencillo que vamos a desarrollar. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la programación modular, teniendo en cuenta que son los subprogramas, procedimientos o funciones. Hablaremos específicamente de lo que es una función, un procedimiento, los parámetros por valor y los parámetros por referencia y lo que son las variables globales y locales. Entonces, no me voy a detener mucho en la parte teórica. Vamos a las funciones. ¿Cómo definimos una función? Pues con la palabra función, una variable de retorno. Si toda función debe devolver una variable, tendrá una variable de retorno a la cual le asignamos y le sigue el nombre de la función y entre paréntesis los distintos argumentos que ésta va a llevar. Y dentro del cuerpo están las acciones que se van a desarrollar y toda función termina con fin función, pues que cuando estemos programando, pues automáticamente se escriba general fin función. Entonces vemos que una función siempre va a tener una variable de retorno. ¿Qué es un procedimiento? Pues básicamente la diferencia es que el procedimiento no tiene variable de retorno, sino que directamente pasa función, nombre de la función. Si vemos acá, la función como tal tiene función, variable de retorno. Lo demás es exactamente igual. Tiene los argumentos y las acciones que se puedan llevar a cabo. Digamos que esa es la diferencia entre lo que es una función y un procedimiento. La función siempre retorna un valor, el procedimiento no lo retorna, no retorna valor, simplemente realiza algún tipo de acciones. Y encontramos los parámetros. Tenemos unos parámetros por valor y tenemos un parámetro por referencia. Los parámetros formales correspondientes reciben una copia de los parámetros actuales. Esto pues se explica más fácil en el ejemplo. Lo que les puedo decir es que los cambios que se hacen dentro de un método, cuando los parámetros son por valor, no afectan a los parámetros que están o los valores que tienen las variables en el algoritmo principal. Mientras que cuando es por referencia, sí afecta. Cualquier cambio que yo haga en un método o una función o procedimiento va a afectar el resultado del parámetro o de la variable dentro del cuerpo principal del programa. Ahorita en ejemplo lo vemos más claro. Hablamos de variables globales y locales, pues. Una variable es global si está definida o declarada dentro del algoritmo principal y es local cuando está declarada dentro de una función o
procedimiento. Básicamente son los dos conceptos que vamos a tener en cuenta dentro de este proyecto. Pero hoy vamos a tratar de explicar ese funcionamiento. Vamos a tratar de entender cómo funciona un programa, un algoritmo, llamémoslo así, bajo el concepto de programación modular. Y voy a crear aquí una carpeta para que hagamos eso. Entonces voy a buscar, voy a abrir el PCIN, porque la idea es explicarles desde el punto de vista práctico. Bueno, cerrar eso. Y vamos a decirle aquí que voy a abrir un nuevo archivo, ¿verdad? Un nuevo archivo que voy a colocarle aquí un nombre. Cualquiera, digamos, voy a darle general, ¿verdad? Entonces, cuando programamos modularmente, pues la programación modular me dice que la filosofía es que divide el problema en pequeños problemas para darle solución efectiva, ¿verdad? Entonces, divide y vencerás. Es la filosofía, ¿verdad? Eso es lo que nosotros básicamente hacemos. Ya no vamos a escribir todo el código como lo hemos venido haciendo, digamos, como lo hicimos aquí. No vamos a escribir este algoritmo donde está toda la sentencia en el cuerpo desde algoritmo hasta fin algoritmo, como está aquí, ¿verdad? Ya no vamos a trabajar en esta forma, sino que vamos a crear pequeñas funciones o métodos que van a desarrollar una tarea o actividad específica, una sola, ojo, una sola. Cada método o función o procedimiento solo debe desarrollar una única tarea o actividad, para que lo tengamos en cuenta, porque ese es el objetivo de la modularidad. Y cuando nos dice divide el problema en pequeños problemas, es que cada pequeño problema se resuelva bajo un método, pero que sea una sola función, proceso o actividad que cumpla. Bien, entonces para desarrollar eso, voy a cerrar aquí, no lo necesito, me voy a quedar con este. Vamos a trabajar unos conceptos básicos que vamos a hablar. Y para que ustedes vean aquí, no lo quise preparar, lo voy a tener. ¿Qué necesito? Aquí este sería el algoritmo principal, ¿verdad? Puedo colocarle aquí un comentario que diga algoritmo principal. ¿Sí? Allí. Sería mi algoritmo normal, como el que trabajamos. Acá vamos a declarar las funciones y procedimientos que se requieran, ¿verdad? Las vamos a crear aquí. Entonces, una primera muy importante es que a partir de este momento vamos a validar, bueno, yo había cerrado el algoritmo, lo voy a volver a abrir. Vamos a validar el dato de entrada. Cuando hicimos este algoritmo, yo lo ejecuto y me dice identificación. Si yo le doy enter, 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 no pasa nada, ¿verdad? Y yo le doy enter y no pasa nada. Y le doy enter, enter y no pasa nada y me dice 0, 0, ¿verdad? ¿Qué sucede? A partir de este momento ya no podemos dar enter allí. Nos va a decir que debemos ingresar un dato, lo mismo con el cliente, con el nombre. Vamos a tratar de evaluar. Aquí, si yo digo que es 6, por ejemplo, él me asume 6. Ya, es el tipo de cliente. Y el cliente debería validar lo que esté entre 1 y 3, por ejemplo, porque no permite más. Entonces, todo esto lo vamos a mejorar a partir de este momento. Entonces, vamos a trabajar con varios ejemplos. Bien, uno de esos ejemplos es la entrada de datos y yo la voy a explicar. No la copié, la voy a buscar por acá. Busco un ejercicio cualquiera que ya lo haya hecho antes, previamente, y voy a copiar. ¿Eso para qué se los digo? Hombre, para que vean que yo no tengo que repetir el código que ya haya hecho. Voy a copiar de aquí y encuentro, por ejemplo, algoritmo, este no me sirve,
Ejemplo 2. Funciones para lectura de datos. Correcto. Aquí tengo algunas que me van a servir. De pronto no para todo, pero me van a servir. Y ahora trato de explicarles. Leer carácter. Listo. Y voy a dejar este que diga aquí funciones adicionales. ¿Cuál es la idea? ¿O sabes qué? Sí, vamos a llevarlo. Vamos a llevarnos para irla empezando a explicar acá. Estoy aquí. Entonces voy a colocar aquí esas funciones. Mire, las he traído de otro lado. Funciones y procedimientos que se requieren. Entonces, dentro de estas funciones tenemos una función para leer datos, ¿verdad? Fíjense que, yo no sé por qué me está dando esta lidia. Nosotros habíamos definido nuestras variables acá, ¿verdad? Habíamos inicializado y empezábamos a tomar datos directos. Ahora no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar acá. Entonces, aquí tengo la variable valor que la voy a leer aquí y voy a validar que ese dato esté en un límite inferior, que no sea menor que el límite inferior o mayor que el límite superior. Si eso sucede, pues me va a generar un error, me va a mostrar aquí el error y me va a decir que presione Enter para continuar. Aquí va a quedar esperar tecla y hasta que me permita a mí esto, validar que el usuario, por ejemplo, para el caso de el tipo de cliente, si era minorista, mayorista u ocasional, pues no digite un valor diferente entre 1 y 3, por ejemplo. Entonces me quedaría aquí, leer un valor, ¿verdad? Me va a permitir entonces devolver ese valor. Si lo que quiero ingresar es una cadena como el nombre, la dirección, etcétera, pues las cadenas debemos evaluar para que no esté en blanco. Ya aquí tengo que ingresar algo. Y eso es lo mismo. Ahorita aplicamos esto, cómo funciona. Y si voy a leer un carácter, igual. Debo ingresar un carácter de que estoy. Entonces, ¿qué pasaba o qué pasa en este ejercicio? Yo lo ejecuto. Mire lo que va a pasar. Ejecuto primero, ya vimos eso. Ahí no me da, mire, debe ser error. No me deja. Bien, pero ese no es el que le quiero explicar. El que quiero buscar es el que hicimos en la clase pasada. Este no es chat 2. ¿Dónde está? Compra este. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Yo le doy enter, 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 enter. Y aquí, si yo digo aquí, qué sé yo, R, mire, él se fue y me pide la identificación. No debería, ¿verdad? Porque yo le estoy preguntando sí o no. Vamos a validar para que solo acepte a que se ingrese la S o la N. Si yo digito aquí K, él se va, mire. Entonces tenemos ahí algunas cosas por corregir. ¿Listo? Para que no pase eso. ¿Eso con qué lo conseguimos? Entonces, con esta función de leer carácter. ¿Cómo se diseña? Pues, recuerde, una función tiene la función, la variable de retorno, la asignación, el nombre y entre paréntesis están los argumentos. Ahorita, pues, vamos a verlos cuando empecemos a ejecutarlo. Estas tres funciones que yo he escrito aquí, las copié y las pegué. Ustedes también pueden copiar y pegar y usarlas en sus algoritmos. Pues para eso es, para reutilizar código, no tener que volver a escribir. Están diseñadas de forma general. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, voy a ingresar dos valores representados en dos variables, A y B, por ejemplo. Entonces yo quiero mirar, yo digo aquí, bueno, vamos a decir que A, una variable cualquiera, A, le voy a asignar y quiero llenarle un valor, leer valor. Entonces voy a buscar la cadena, la función leer valor, mire, leer valor. ¿Qué espera esta función? Un mensaje, una cadena, el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, leer valor, que es el nombre de la función,
Y entre paréntesis vamos a colocar el mensaje que quiero pasarle para que el usuario sepa, por ejemplo, yo decir, digite un valor entre 1 y 10, por ejemplo. Listo, entre 1 y 10. Y la función leer valor que está aquí me dice, debe, perdón, lo escribí por fuera. Discúlpenme aquí. No me di cuenta, estaba acá. Debo estar dentro del algoritmo principal. La función me dice, debe estar un mensaje, ya tengo el mensaje. Digite un valor entre 1 y 10. Pero me dice, debe especificar el límite inferior y un límite superior. ¿Cuál es el inferior? Si yo quiero un valor entre 1 y 10, el límite inferior es 1 y el superior es 10. ¿Verdad? Listo. Vamos a ejecutar eso aquí y lo vamos a hacer paso a paso para ir mirando cómo funciona, ¿verdad? Paso a paso, aquí están los piececitos estos. Y miramos, mire, aquí vino la función, aquí está, y mire, digite un valor entre 1 y 10. Ese es el valor que está en el algoritmo principal, mire. Un valor entre 1 y 10, mírenlo. Sí, y está aquí esperando a que yo ingrese el valor. Voy a decirle que es 12 o 15. Él viene aquí y evalúa y me dice, mire, error, debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 10, ¿verdad? Y me dice, hombre, presione una tecla para continuar. ¿Eso con qué objetivo? Que el usuario vea el error, lo lea y pueda continuar. Entonces aquí se repite el proceso y me dice, digite un valor entre 1 y 10. Si yo le digo 0 ahora, él nuevamente me va a decir, error, debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Presione la tecla. Significa que hasta que el usuario no digite un valor entre 1 y 10, por ejemplo 5, él no va a continuar. Llegó y retornó al algoritmo principal, mire, y terminó. Función está aquí. ¿Por qué? Porque no hemos hecho más nada. Quería mostrarles cómo funciona. Es decir, yo llamo a la función leer valor, le paso el mensaje, que es el que queremos ver, o le vamos a mostrar al usuario. Le digo cuál es el límite inferior y el superior que puede tener ese valor. Entonces, puedo hacer lo mismo, digamos, con B. Pero yo supongo ahora que quiero un valor en B, digamos, para hacer el ejemplo, entre 1 y 20, por ejemplo. Mire que ya lo he ampliado. Y voy a utilizar la misma función, leer valor, pero ahora va entre 1 y 20. Probemos. Nuevamente paso a paso. Primero aquí, ya este lo probamos, que era entre 1 y 10, no pasa a pasar, voy a dejar el 5. Él regresa al algoritmo principal ahora y vuelve a la función leer valor, pero ya ahora le voy a dar 30, por decir algo. Y mire que me está diciendo error. Debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 20 ahora. Ya no es 10 como lo teníamos aquí, sino 20, porque le he dicho aquí que es entre 1 y 20. Y mire que me dice aquí entre 1 y 20. Y continuar, él evalúa lo mismo. Si yo digo aquí menos 10, por ejemplo, nuevamente me va a dar el error y me va a decir que debe ser entre 1 y 20. Si yo le digo aquí enter y le digo aquí 15, por ejemplo, él evalúa, viene, sale y va al algoritmo principal y finaliza. Ya terminó. Entonces vemos que con una sola función que se llama leer valor, he podido utilizar para darle valor a A y a B de forma diferente. Bueno, aquí me faltaría definir A, B, por ejemplo, como entero, ¿verdad? Para llevar, pues, acá me quedó mal escrito definir. Sigue mal escrito porque tiene una E ahí.
Y también quedó mal escrito aquí. Súper mal escrito. Bueno, definir. Y esto sería un entero. ¿Verdad? Para conservar ahí. ¿Cómo definir A, B? ¿Qué pasó? ¿Qué error tengo? Falta aquí, no leí. Vamos a ver si me da. Aquí dice, falta el tipo de dato. Definir A y B. Sí, como entero. ¿Qué pasó? Vamos a borrar a ver qué pasó. Voy a definir A. Si lo digo aquí, como. Ah, pero era como entero. ¿Ve? No era lo que había hecho hace rato, pues era lo mismo. Entero. Aquí le digo A y B. Será lo que tenía, no sé. A veces esto falla. Bien. Entonces, ya tengo el valor de A y el valor de B. Fíjense que ya no me permite ingresar eso. Si yo defino ahora, por ejemplo, definir, voy a utilizar A, B, vamos a utilizar sexo como carácter, por ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero en sexo capturar exceso de una persona. Digo, leer carácter, porque es un carácter. Esa es la función carácter que está aquí. Carácter. Y me parece un mensaje y C1 significa el carácter 1 y 2 que puede ingresar. Entonces yo digo leer carácter. Y voy a decirle, se digite tu sexo, por decir algo. No. Ese sería el mensaje que le voy a pasar. ¿Y qué puede digitar él? Puede digitar o una S, perdón, una F o una M, ¿verdad? Así. ¿Sí ven? Mire, ahí está. Eso sería lo que vendría acá, leer carácter C. C1 recibe ¿a quién? A F y ya M lo recibe C2. Y validaría aquí que solo puede hacer eso. Ya lo voy a ejecutar directo. Ya sabemos que aquí tiene que ser entre 1 y 10, cualquiera. El otro entre 1 y 20, cualquiera. Digita el sexo. ¿Cuál es el sexo? Si yo digo T, me dice error, debe ser F o M. ¿Sí ven? Si digito Q, y de ahí no me va a dejar pasar hasta que no diga, por ejemplo, F. Y ahí finaliza la ejecución. Entonces estamos evaluando aquí que este vaya de 1 a 10, y aquí me equivoqué, era de 1 a 20. Por eso es que me pidió 10. Y aquí es de 1 a 20, ¿verdad? Y aquí que solo sea F o N. ¿Listo? Pero hagámosle ahora. Mire que cuando ejecuto, yo digo 3, 4 y F, por ejemplo, y finaliza, ¿verdad? Vamos a hacerlo más dinámico. Vamos a colocar un repetir aquí, como lo que habíamos hecho en la clase pasada. Repetir hasta que. Y ahora estos códigos los voy a cortar y lo voy a escribir aquí. Y voy a utilizar acá sexo como carácter y voy a declarar la variable OP, ¿verdad? Como carácter. Entonces voy a decir que, yo voy a decir que OP le voy a asignar a leer carácter, no, cadena no, carácter, perdón, estaba para acá, leer carácter, ahí está. Y quiero utilizar, voy a utilizar la misma variable, la misma función, perdón, carácter, pero ahora yo le voy a decir, desea ingresar nuevos datos. Y le voy a preguntar aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? Cierro corchete. A mí me gusta colocarle la interrogación para que quede ahí como una pregunta. Lo dejo así. Me dice que hay un error. Bueno, sí, por supuesto. ¿Cuáles son los caracteres que podrá ingresar ahora? Va a poder ingresar una S para el sí o una N para el no.
Entonces, mire que estoy usando la misma función leer carácter para ingresar una F y una M. Y ahora la misma función leer carácter para ingresar una S o una N. Miren la diferencia. Y sigo usando la misma función. Por eso es que esto es interesante. Me dice que hay un error. Ah, el hasta que no lo hemos terminado, por supuesto. Hasta que mayúsculas de OP sea igual a N. Esto sí es lo mismo que trabajamos pues en la pasada. Entonces yo puedo ejecutar, crearlo, un número, qué sé yo, el 10, el 20 para probar los valores entera. Y si yo digito aquí W, él no me deja, ¿verdad? F o M. Entonces le digo F. Me dice, ¿desea continuar? Si le digo ahora F, él me dice, no, ahora tiene que ser S o N, mire. O le digo M, me dice, no, tiene que ser S o N. Entonces, si yo le doy Enter, le digo sí. Y él empieza aquí a digitar. Vamos a hacer algo para que se vea mejor. Vamos a agregarle aquí un borrar pantalla. Cada vez que venga acá me borre. Eso para que se vea así. Entonces, ya yo puedo ingresar 4, por ejemplo, 5. Digite su sexo. M, para cambiarlo. Y desea, si yo le digo que sí, él irá a continuar allá, ¿verdad? Miren. Sexo F. Y desea continuar N de no. Y finalizamos. Entonces, esa es la forma como yo utilizo estas funciones. Hicimos un leer valor con distintos valores y un leer carácter, ¿verdad? Pues lo mismo pasaría con el nombre. Espero pues hasta aquí esté claro, no sé. ¿Preguntas hasta allí? ¿Tienen alguna inquietud? Andrés o Marlon. Profe, sí, pero yo creo pues que tengo como la respuesta igual. Cuando ejecutamos, entonces él va en el mismo orden. Por ejemplo, cuando le decíamos de 1 a 10, él va a evaluar contra 1 a 10, contra la primera, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, Aquí, 1 a listo. 10. Ya. Y en el segundo va a evaluar de 1 a A 20. 20. Exacto, porque este es el valor que le estoy pasando aquí. Y estos valores 1 y 10 y 1 y 20, como estoy en la función leer valor, entonces me vengo aquí a la función leer valor. ¿Quién recibe el 1? LI. ¿Quién recibe el 10? LS, que están acá. Ya. LI, LS, ¿verdad? O sea, hay que ser muy cuidadosos en asignarle el leer valor, el límite Sí, inferior y superior. superior, que Exacto. corresponda al A, al B. Bueno, listo. Sí, Ajá. llevar el orden lógico. Listo, exacto. Ahora, si yo lo Bueno, que quiero ingresar es una nota, por ejemplo, una nota va a ir entre 0 y 5. No puede ser ni inferior a 0 ni mayor que 5, ¿verdad? Entonces sería entre 0 y 5. Si voy para el caso para digitar el tipo de cliente, hablando del ejercicio anterior, que era minorista, mayorista y ocasional, entonces sería entre 1 y 3 únicamente. Entonces, este valor de aquí depende pues de lo que nosotros necesitemos, al igual que este. ¿Qué carácter quiero ingresar a la función, al programa, verdad? Bueno, esto era como para explicarle y mirar cómo es que funciona esto. Entonces yo tengo los métodos acá definidos, ¿sí? Todo lo que necesito. Y mire que una función solo hace un valor. ¿Cuál le hace esto? Leer un valor y me valida que esté en el límite entre inferior y un límite superior, ¿verdad? Y de ahí no me deja pasar. ¿Qué hace leer cadena? Que no esté en blanco la cadena, que yo no pueda dar enter, enter, enter en el nombre. ¿Qué hace leer carácter? Pues me permite ingresar un carácter que va a estar entre C1 o C2. Y ese C1, C2, pues, es lo que especificamos acá en el algoritmo principal cuando hacemos el llamado. ¿Sí? Hasta el momento vamos ahí. Y lo quiero hacer para explicar otras cositas, pues, a partir de este momento. El módulo habla de parámetros y nos habla de parámetros por valor y parámetros por referencia. Entonces,
Yo voy a utilizar el valor de A y de B. Voy a colocarle un comentario al sexo. Voy a dejarlo de OP porque no interesa. Y vamos a colocar lo que sean iguales, de 1 a 10, para que los dos sean iguales, de 1 a 10, ambos, por ejemplo. Entonces, yo quiero hacer una suma de esos valores. Quiero sumar a, bueno, vamos primero a no hacer suma. Yo quiero intercambiar, más bien, para explicarles lo que es el parámetro por valor y por referencia. Yo quiero intercambiar que el valor de A se lo asigne a B y el de B le quede a A, por ejemplo. Entonces, yo me vengo acá a crear una función, yo voy a decir intercambiar cualquier nombre y me va a recibir dos valores que voy a llamar, por ejemplo, valor 1 y valor 2. Algo así. Valor 1 y valor 2. ¿Cierto? Pero como una función va a devolver algo, bueno, en este caso no voy a devolver nada. Voy a hacer un intercambio apenas. Entonces no tiene variable de retorno como tiene esta, por ejemplo, que tiene el carácter, o esta que tiene la cadena, o esta que tiene el valor. Voy a trabajar un procedimiento, se conoce esto, ¿verdad? Porque no retorna nada. Entonces va a tener dos valores. Entonces voy a decir que una variable cualquiera, voy a decir, por ejemplo, definir a auxiliar o temporal, como queramos llamarla, como entero. ¿Ah? Así. ¿Por qué la he definido entero? Porque acá arriba tengo que A y B son enteros, ¿verdad? Como A y B son enteros, entonces voy a definir la variable temporal como entero. Voy a intercambiar. Como intercambio voy a decir que temporal le voy a asignar el valor que tiene la variable valor 1. Y a valor 1 le voy a asignar lo que tiene valor 2 y que a valor 2 le voy a asignar lo que tiene la variable temporal. ¿Verdad? Listo. Eso es lo que quiero hacer en el procedimiento llamado intercambiar. Digo procedimiento porque no retorna nada. Listo, eso es lo que quiero hacer. Entonces aquí quiero mostrar aquí arriba, esto para el ejercicio, para explicarle apenas. Escribir, y voy a decir aquí, al inicio de la función, o del procedimiento más bien, porque es un procedimiento, del procedimiento intercambiar, ¿verdad? Quiero mostrar ese mensaje. Voy a decirle, por favor muestre, y voy a decir, hombre, valor 1 es igual, cierro comillas, valor 1, ¿verdad? Esto solo para explicación. No se debe hacer porque un procedimiento o función solo debe cumplir una única tarea o actividad. Pero les quiero mostrar algo aquí. Ya está. Entonces mostramos eso. Y vamos a mostrar lo mismo aquí. Pero ya no al inicio, sino al final del procedimiento intercambiar después del intercambio. ¿Verdad? Y voy a dejar lo mismo, el valor 1. Aquí le voy a agregar esperar tecla. ¿Para que hasta que no presione una tecla no continúe y nos vayamos dando cuenta, pues, de lo que está pasando? ¿Verdad? Dejémoslo ahí de momento. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar. Entonces me dice, vamos a editar. Voy a editar 5 y 10.
Perdón, no llamé. No llamé a intercambio. A intercambiar. Entonces, me vengo al algoritmo principal y aquí voy a decir intercambiar. Mire que allí me da de una vez. Y él está esperando dos parámetros, que es A y B. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, aquí yo tengo el valor de A y aquí el de B. Y luego llamo a intercambiar y le paso lo que tiene la variable A y lo que tiene la variable B. En este caso, A lo recibe valor 1 y AB lo recibe valor 2. Si yo digito 5 y 10, el 5 quedaría en el valor 1 y el 10 en el valor 2. Veámoslo paso a paso. Nos vamos a demorar un poquito, pero es importante para que ustedes lo asimilen. Entonces aquí dijimos que íbamos a darle el valor 5. Ya estoy acá y regreso ahora al valor 2. Y le vamos a dar el 10. Regresa al algoritmo principal y se llama intercambiar. Aquí está. Entonces dice, al inicio del procedimiento de cambiar, el valor 1 es 5 y el valor 2 es 10. Claro, porque A es 5 y B es 10. Y como valor 1 recibe a A, el valor 1 vale 5. Y como valor 2 recibió a B, vale 10, ¿verdad? Hasta allí. Y está allí esperando que presione una tecla. Le doy Enter, él sigue. Y ya hizo el intercambio, rapidito, y me dice, ahora el valor 1 tiene 10 y el valor 2 tiene 5, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se intercambiaron. El valor 1 tenía el valor de 2, que es 10, y el valor 2 tiene ahora el valor de 1, que es 5. Hemos hecho el intercambio aquí, se probó, ¿verdad? Funcionó, bien. Ahora miren lo que va a pasar. Si yo copio esto, escribir, función intercambiar. Yo coloqué esperar tecla aquí. Y esta de acá no la coloqué. O la coloqué debajo. Bueno, da lo mismo. Pero vamos a pasarla aquí. Para que quede más exacta. Listo, yo voy a copiarme esto. Y ahora me vengo al algoritmo principal y voy a hacer exactamente lo mismo aquí. Voy a decir, al inicio del, ya no procedimiento, sino del algoritmo principal. Algoritmo principal, ¿verdad? Donde ya valor 1 es A y el valor 2 ahora es B, ¿verdad? Porque estamos hablando de este y de este. Y esperar tecla. Ahora copio esto y lo pego. Ya no voy a decir al inicio, sino después de invocar o llamar a la función intercambiar, ¿verdad? Sí, después que hacemos esto aquí, intercambiar, vamos a darle aquí un enter para que se vea. Intercambiar esto. Y voy a mostrar lo mismo, lo que tiene A y lo que tiene B. Listo. Entonces lo ejecutamos. Normal, perdón. Lo ejecutamos normal. ¿Cuál es el valor? Habíamos dicho 5 y 10. Pues no lo vamos a hacer en modo prueba. Entonces me dice que al inicio del algoritmo, el valor 1 es 5 y el valor 2 es 10. Corresponde con esto que está aquí, ¿verdad? 5 y 10. Luego, al inicio del procedimiento, intercambiar, el valor 1 es 5 y el valor 2 es 10. Coinciden. Al finalizar del procedimiento, intercambiar, después del intercambio, ya el valor 1 es 10 y el valor 2 es 5, ¿verdad? Están intercambiados. Presiono una tecla y me dice, después de invocar o llamar a la función intercambiar, el valor 1 vuelve a 5 y el valor 2 vuelve a 10, dando que aquí se intercambiaron, ¿verdad?
Bien, ¿por qué sucede eso? Ese no es. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque el método o la función intercambiar tiene dos parámetros, valor 1 y valor 2. Y esos parámetros están por valor. Es decir, es lo mismo escribir así o escribir aquí por valor. ¿Sí? Da lo mismo. Por valor. Valor. ¿Verdad? Cuando yo no especifico, él me lo toma como valor. Y recuerden, cuando yo especifico aquí que estos son por valor, los cambios que se efectúan internamente en el proceso, para el caso de esto, intercambiamos los valores, no afectan a los valores del algoritmo principal, o sea, a A y a B. Por eso es que al ejecutarlo, en el algoritmo principal tiene 5 y 10. Luego en el inicio del procedimiento de intercambiar sigue 5 y 10, pero ya al final se hizo el intercambio, pero al regresar al algoritmo principal, después de invocar a la función o llamar a la función intercambio, el valor 1 sigue en 5 y el valor 2 sigue en 10, que son los valores lineales. Motivo, pues, los parámetros por valor en un método como este no modifican, esto no modifica al contenido de los parámetros del algoritmo principal. Ahora lo vamos a hacer al revés. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en el método yo voy a decir que el valor 1 no es por valor, que es por referencia? Así. Y mire lo que pasa aquí enseguida. Tenemos la ecuación. Digitamos 5 y 10. Al inicio es 5 y 10. Al inicio del procedimiento es 5 y 10. Después del intercambio es 10 y 5. Se integral. Y en el algoritmo principal, después de llamar o invocar a la función intercambio, mire lo que pasó. Me quedó con 10 y 10 ahora. ¿Por qué se quedó con 10 y 10? Porque estoy diciéndole, ese no es. Vamos a cerrar este para quedarme solo con el ejercicio. ¿Por qué sucedió eso? Porque le estoy diciendo aquí en el valor 1 que es por referencia. Luego, lo que yo haga aquí con valor 1, que fue esto, al valor 1 le asigné el valor 2, y como 2 valía 10, entonces este cambio que yo hice aquí, porque el parámetro valor 1 está por referencia, me afecta directamente a la A, que es quien recibe, porque yo le estoy diciendo aquí que voy a llamar a intercambiar con A y B. Entonces el primer parámetro A lo recibe el valor 1. Y como valor 1 está por referencia, esto que yo acabo de hacer aquí modifica el contenido de el valor 1. Pero como está por referencia, afecta directamente a B. De allí que me queda 10 y 10. ¿Y qué sucede entonces si yo vengo aquí y digo que este también es por referencia? Miren lo que va a pasar. Referencia. ¿Verdad? Yo vengo acá y si miramos, ahora me dice que el valor 1, o sea, A tiene 10 y el 2 tiene 5. Lo mismo que en el procedimiento, mire, 5, 10 y 5. Ok. Sucede porque ambos parámetros están por referencia. Y como ambos están por referencia, esto que yo hice aquí afecta directamente a A y a B en el algoritmo principal. Si yo le quito nuevamente, vamos a hacer que le voy a quitar este al valor 1 y lo dejo así. Valor 1 quedaría un parámetro por valor, ¿no? Si no queda especificado.
Y miramos la ejecución. Y ahora ambos tienen, aquí tengo 5 y 10, 5 y 10, 10 y 5, pero en el algoritmo principal tengo 5 y 5, ¿verdad? El valor 1 y el valor 2 valen 5 y 5. Entonces, ¿por qué si yo digité 5 y 10, ahora ambos tienen 5 y 5? La razón está en el algoritmo. Hemos cambiado y este valor 1 queda en 5, pero este valor 2, como está por referencia, al mirar aquí, decimos que temporal guarda el valor 1, que es 5. El valor 1 le asigno temporal, que es 10. Y el valor 2 le asigno temporal, que es 5. ¿Qué sucede con eso? Como el valor 1 está por valor, esto no lo modifica, no lo afecta. Pero como el valor 2 está por referencia, y ahí guardé lo que tenía 1 inicialmente, que era 5, entonces ese 5 me afecta a la B que está acá, y de allí que yo pueda ver 5 y 5. Esa es, digamos, la diferencia entre lo que es un parámetro por valor y un parámetro por referencia. No sé si queda claro, compañeros. Andrés, cuéntame. Profe, sí, sí está como claro. De todas maneras, miraría la grabación mañana de nuevo, pero esto se puede aplicar, por ejemplo, como para qué. Cuando uno programa, cuando uno está programando en un lenguaje de programación como Java, Python, C#, cualquier lenguaje, normalmente uno utiliza parámetros por valor y por referencia. Aunque lo aconsejable es que se usen parámetros por valor siempre que se pueda. Cuando se requiera casos excepcionales, pues se utilicen por referencia. ¿Por qué? Porque los parámetros por referencia, pues lo que se pasa es la dirección de memoria, y esto pues congestiona muchísimo más la memoria que un parámetro por valor. Pero sí tienen muchísima utilidad, ¿sí? Cada vez que programamos, por ejemplo, en Java, cada vez que yo paso un vector por parámetro, se pasa como por referencia, ¿verdad? En cambio, cuando paso una variable normal, la paso por valor. Entonces, eso es los parámetros. Todos los lenguajes de programación los usan, sea cual sea. Utilizan siempre parámetros y existen todo tipo de parámetros, por valor y por referencia. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a colocarle esto, algoritmo y programación. No, señor. Vamos a ver dónde está esto en D. Vamos a guardar esto, después mañana no lo encuentro en un sitio apropiado, que fue en el bloque 1, en lógica de programación, chat 3, y le vamos a decir, dejémoslo así, chat 3. Que sea algoritmo, bueno, voy a decirle chat 3 raya 1, para que sea el ejercicio 1. Y ahora corregimos acá y le pongo lo mismo, 1, y vuelvo a guardar. Listo, ya tengo 1. Ahora vamos a hacer otro ejercicio sencillito, sencillito, para aplicar el concepto nuevamente. Le digo que quiero hacer un nuevo. Entonces le voy a decir es chat 3. Vamos a seguir con la misma temática, chat 3, pero ahora el ejercicio 2, ¿verdad? Ahora, lo primero que voy a hacer es, como yo puedo copiar las funciones, entonces me copio las funciones de leer valor, leer cadena y leer carácter. Las voy a copiar, ¿sí? Porque yo las puedo reutilizar. Entonces, me vengo aquí y las pego aquí debajo. Copié mal. Y copié mal, dejé algo sin... Aquí, miren, me quedó esto sin resaltar. Entonces voy a copiarla de nuevo y me voy a venir desde acá, desde leer valor, aquí. Leer valor, leer carácter, hasta aquí. Y bueno, voy a dejarme ese comentario ahí. Bien. Ahora sí. Listo. Ahora sí, ya las tengo. Aquí tengo las funciones para lectura de datos, función para leer un valor numérico entero real. Acá una cadena
y acá un carácter. Los mismos. ¿Sí? Bien. Vamos a ingresar dos valores. Entonces, como voy a ingresar dos valores, me voy a copiar. Vamos a colocar repetir de una vez antes de aquí repetir. Así. Y como quiero ingresar dos valores, voy a copiarme A y B. Los voy a dejar igualito. Pero vamos a definir a A y a B. Únicamente A y B. De momento, ¿no? De momento. Definir A y B. Ya lo hice. Ahora voy a copiar estas dos líneas de código de momento. Para que ustedes vean que se puede hacer. Y vamos a copiar el OS switch. Esto y esto completo. Vengo aquí y hago esto. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Borro la pantalla, ingreso un valor entre 1 y 10, ingreso un valor entre 2 y 1 y 10 nuevamente. Y aquí pues vamos a decirle que vamos si desea ingresar nuevos datos, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una situación. Vamos para que un usuario pueda hacer una operación básica. Pueda hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división, ¿verdad? Esas cuatro cositas sencillas. Entonces, ¿qué es lo que si ya yo capturé el valor de A y de B, ya tengo dos valores. Ahora, el usuario debe seleccionar una operación que quiera hacer. Entonces, yo me voy a venir acá abajo y voy a crear una función que se va a llamar menú. Simplemente ese nombre, menú. ¿Verdad? Y que cuando venga al menú, me diga, pues, que yo quiero aquí decirle escribir. Quiero dejar una línea en blanco. Le digo escribir y le voy a decir, hombre, cuando sea 1, usted va a sumar. Escribir. Cuando sea 2, usted me va a multiplicar. ¿Verdad? Cuando sea 3, ¿qué va a hacer? 3 es... bueno, aquí me vuelve. Suma, restar. Vamos a colocarlo en orden. Aunque no importa, pero coloquémoslo en orden. Sumar, restar. Y aquí sería multiplicar. Multiplicar. Ahí está. Y vamos que 4 sea dividir. Listo. Entonces, esto es un menú que tiene, me faltó el 4, 4 dividir. Que tiene 4 opciones. Puede sumar, restar, multiplicar o dividir. Listo. Eso es un menú. Y es un procedimiento, no devuelve nada. Entonces, ¿cómo hago para ejecutarlo? Luego de que hago la lectura de A y B, quiero que me muestre ese menú. Leer menú. Perdón, leer, no, simplemente menú. Entonces podemos irlo mirando. Yo puedo ejecutar un valor, otro valor, y mire que ahí tengo el menú. Ya está, no hace nada todavía, aquí le digo que no, listo. Ahora, quiero que de acuerdo al menú me haga algo. Entonces, si es 1, que me haga una suma. Si es 2, una resta. 3 multiplica y 4 divide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una función para sumar. Entonces digo, función sumar. ¿Verdad? Y voy a sumar que dos valores. Entonces voy a decir valor 1, valor 2. Pero esa función me tiene que devolver algo. Voy a decir, me va a devolver algún resultado. ¿Verdad? Listo, ya está. Pero aquí trabajamos. Vamos a cambiar a B como float o real. ¿Verdad? Vamos a cambiarlo como real para trabajar con la división. Para que sea cualquier valor exacto en la división.
Entonces lo vamos a cambiar a real. No más que para que sea más efectivo. Pero nos queda igual lo demás. A y B. Listo. Entonces, resultado. Voy a decir que el resultado. Entonces, minúscula. Resultado le voy a asignar. Como es una suma, sería el valor de 1 más el valor de 2, ¿verdad? Y ya yo tengo la suma aquí. Eso es lo único que va a hacer una función. Recuerda, una función hace una tarea. La tarea de esto es sumar dos valores. Aquí está valor 1 y valor 2. Listo. Tengo que hacer la resta. Entonces me va a dar error mientras digo aquí que aquí no es sumar, sino restar. Y que aquí no es más, sino es menos. Lo vamos a separar aquí para no pegar ese código y lo mismo lo vamos a hacer acá. Vamos a separar eso para que se vea bien. Eso. Listo, ya tengo la suma, la resta. Ahora viene la multiplicación. Entonces, fíjese, me hago una función que se llame multiplicar. Multiplicar. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo, solo voy a decirle aquí que no es menos ni es más, sino que es un símbolo por. Y listo. Por. Ya tengo suma, tengo resta y multiplicación. Así yo puedo ir creando todas las funciones que necesite. Digamos que esta sea dividir. Dividir. Si yo digo aquí 0, dividir, y vamos a cambiar acá, vamos a hacer que yo pueda digitar entre 0 y 10 y 0 y 10 ambos. O sea, 3, 2, vamos a ir guardando y que sea un tipo de archivo pseudocódigo. Bien. Cambié para que fuera valor de 0 y 10 y de 0 y 10. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Se llama así. Menú, tengo suma, resta, multiplicar y dividir, ¿verdad? 4 operaciones básicas. ¿Qué es lo que voy a hacer según el menú? Entonces ya llamé el menú. Ahora le debo decir al usuario que seleccione la opción deseada. Entonces voy a decir que voy a definir otra variable. Voy a definir otra variable. Definir, voy a decir, definir, y al final no escribí nada. Definir. ¿Qué voy a decir? Acá tengo A, B, y vamos a decir resultado como real. Y vamos a definir aquí la menú, la opción, vamos a decir operación. Oh, pero queda muy similar. Bueno, llamémoslo así, OP de operación. Como entero. ¿Verdad? Porque el menú que acabamos de diseñar aquí tiene 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Entonces tiene que ser un entero, como entero. Y el resultado que es el resultado de la operación. Te voy a decir aquí que OP de operación le voy a asignar leer. ¿Leer qué? ¿Qué es lo que voy a leer? Si miramos acá, es el menú para seleccionar la operación. Esto es un entero, por ejemplo, leer valor. Le voy a decir leer valor. ¿Y qué valor voy a leer? Le voy a decir aquí. Seleccione la operación a realizar. Entonces, le voy a colocar aquí así. ¿Y cuál es esa operación a realizar? Entonces, ¿cuántas opciones tenemos? Como tengo 4, le voy a escribir 1,4. ¿Verdad? Valor inferior es 1 y valor superior o máximo es 4. Y como es leer valor, leer valor, entonces me está esperando un límite inferior y un límite superior. LI recibe 1 y LS recibe 4 en este caso. Cuando estoy en A, LI es 0 y
LS es 10. Lo mismo cuando estoy en B. Pero cuando estoy en OP es 1 y 4. Y 1 y 4, repito, por el menú que está aquí. Bien, entonces ya tengo la opción del menú. Fíjense, la tengo. Si ya conozco la opción del menú, puedo evaluar qué quiero hacer. Entonces, para evaluar qué quiero hacer, yo voy a colocar acá y voy a hacer una función que se va a llamar función validar menú. O operación, mejor, validar operación. Ese validar operación me va a recibir la operación que el usuario indicó aquí en la variable OP que quiere hacer. Va a traerme el valor 1 y el valor 2 que se ingresó. Es decir, A y a B. Le voy a dar Enter y me tiene que devolver un resultado, que es el resultado de la operación que se vaya a realizar. Entonces, para yo saber qué opción escogió el usuario, puedo utilizar un según. Según quién, la operación que el usuario haya hecho. Hacer. ¿Qué va a hacer? Me quedó mal escrito. Y está bien así. Hacer. ¿Qué va a hacer? Yo iba a decir, hombre, si es 1, al resultado, que es esta variable, le voy a asignar y llamo a la función sumar, ¿verdad? Y esa sumar le voy a pasar el valor 1 y el valor 2, o sea, para que me lo sume. Le digo valor 1 y valor 2. ¿Listo? Ya está. Cuando sea 2, voy a hacer lo mismo. Pero ya no voy a sumar, sino que voy a restar. ¿Cierto? Y sería lo mismo. Algo que vi mal ahí. Sí, restar. Me queda valor 1 y valor 2. Cuando sea 3, ya no voy a sumar ni a restar. Ahora voy a multiplicar. Multiplicar. Ahí está. ¿Verdad? Y cuando sea 4, voy a dividir, ¿verdad? Y le paso lo mismo, el valor 1 entre el valor 2. Entonces, fíjese que dentro de la función validar operaciones, estoy llamando a la función sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿De acuerdo con quién? Con esta operación que va a tener la opción que el usuario ingresó. Entonces, ¿cómo la valido? Llamando a la función validar operación. Entonces, me vengo al menú principal, al algoritmo principal, perdón, y aquí digo, bueno, ahora voy a llamar a validar operación. Y ese validar operación está esperando. ¿Qué espera? Espera la opción del usuario, el valor 1 y el valor 2. Entonces, va a esperar esta opción que tiene aquí, la operación, el valor 1 que sería A y el valor 2 que sería B. Validar operación. Ah, pero ¿y dónde va a quedar eso resuelto? ¿Dónde está validar operación? Él me dice que aquí hay una respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, yo definí acá una variable que se llama res también, miren. Entonces, puedo decir que res le voy a asignar. Ahí se pierde el error. Lo que me arroje el resultado de validar la operación y le paso la operación que el usuario ingresó aquí, A y B, que son los valores estos. Él va a venir a la función validar operación. Viene acá. Llega aquí a validar operación. Aquí, a esta.
OP recibe, OP, valor 1 recibe a A y valor 2 recibe a B. Entonces dice, según lo que valga OP va a ser, si es 1, me va a sumar y llamo a la función sumar, que está aquí. Y lo que hace es devolverme la suma del valor 1 más el valor 2, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo aquí cuando digo que sumar. Cuando digo 2, que restar, me va a restar y también le paso valor 1, 3 y 4. Entonces, probemos. Si yo digo aquí 4 y 5 y digo que voy a sumar, me dice que selecciona la opción. Ah, no hemos mostrado nada. Pues todavía no podemos ver porque no he mostrado. Le digo no. Pero por lo menos ya sé que no hay error, ¿verdad? Entonces yo quiero ahora mostrar lo que el usuario hizo. Entonces voy a decir aquí, función mostrar. Mostrar operación. Por ejemplo. ¿Qué necesito aquí? Necesito la operación que el usuario cogió. El valor 1 que se ingresó, el valor 2, y voy a necesitar ahora el resultado. ¿Verdad? Que dio esa operación. Y lo que voy a decir aquí es, lo mismo, me voy a copiar esto. Este según me sirve. Como me sirve, lo voy a pegar aquí. Pero ya no voy a decir que voy a hacer ese proceso. Lo que voy a decir aquí es que voy a escribir, porque voy a mostrar. Escribir. ¿Y qué quiero mostrar? Error. Quiero mostrar, ¿qué quiero mostrar? Ya porque me dio un error aquí, me viene para abajo y se me quedó esto. Escribir. ¿Qué voy a escribir? Voy a decir, hombre, muéstreme. Pero no es la comilla. Quiero que me muestre el valor 1, coma, abro, espacio, más, coma, el valor 2, coma, entre comillas, igual, ¿cierto? Igual. Y el resultado. Aquí me quedó mal cerrada la comilla. Listo. Entonces, cuando sea 2, quiero lo mismo, pero ya no sería la suma, sino que sea la resta. Y cambio el más por menos. No tengo que hacer absolutamente nada más. Mire. Aquí, cuando sea 3, quiero la multiplicación. Entonces cambio el más por. Y no voy a hacer más nada. Y cuando sea 4, voy a hacer la división. Listo. Vamos a guardar. Ya. Y ahora sí puedo ver. Entonces, mire, vamos a ejecutar. Valor 1, vamos a decirle 5 y 2. Voy a sumar. Ah, bueno. Hicimos la función mostrar, pero nunca la llamé. Y si no la llamo después del resultado, pues nunca tendré. Valor 1 no existe, sería A. Y valor 2 tampoco existe, sería B. Resultado sí existe porque es esta. ¿Verdad? Bueno, ya la llamé, ahora sí. Mira, me dice 5 más 2, 7. ¿Desea ingresar nuevos datos? Sí. Entonces yo así 4 y 5. Y voy a hacer una multiplicación. Me dice que es 20. Le digo sí, pero tengo que ingresar. Entonces vamos a cambiar un poco. Vamos a que después que el usuario ingrese los valores, yo voy a utilizar un repetir aquí. Voy a copiar esto hasta aquí. Y lo voy a meter en otros aquí. Voy a definir aquí. No tengo definida la variable operación OP todavía.
como entero, operación, bueno, voy a definir. Aquí me faltó OP, coma, y siguiente, por ejemplo, como carácter. Eso. Voy a meter una nueva variable, siguiente. Aquí, hasta que, y vamos a utilizar aquí, decirle que es siguiente, le voy a asignar, voy a llamar a la función leer carácter nuevamente. Y leer carácter, le voy a pasar el mensaje que diga, realiza otra operación. Mire que con solo esto, sí o no, interrogación, espacio, y me podrá responder con una S o con una N. Listo. Hasta que lo mismo, mayúscula de la variable siguiente sea igual a N. ¿Verdad? De esta forma, ¿qué consigo? Que el usuario ingrese un valor 1, un valor 2, luego ya hago repetir el menú, selecciona la operación, realiza la operación y me muestra el resultado. Y aquí enseguida pregunta que si desea toda la operación con los mismos valores ingresados para no tener que volverlos a ingresar. Guardo, ejecutamos y hagamos la prueba como la habíamos hecho con 5 y 2, creo que era. Entonces, si yo digo sumo, mire, 5 más 2, 7. ¿Desea realiza otra operación? Sí. ¿Cuál es? Mira que me aparece el menú. 2. 5 menos 2, 3. ¿Quiere otra? Sí. ¿Cuál? 3. 5 por 2, 10. Perfecto. ¿Desea otra? Sí. ¿Cuál es? 4. 5 entre 2, 2.5. ¿Desea otra? No. ¿Voy a ingresar más datos? Sí. Y de esta manera ya puedo ingresar. Vamos a suponer que digito 10 y 0. Y si yo digo cuándo dividir, miren lo que acaba de pasar. Me dice en la línea 91 error división por 0. Dentro del subproceso dividir invocado desde la línea 99, dentro del subproceso validar operaciones invocado desde la línea 13. Es decir, me está dando toda la lógica del error. Si yo busco la calculadora, ahí dijimos 10 entre 0 y digo 10 dividido 0, la calculadora me dice que no se puede dividir entre 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que mi programa no se me bloquee cuando haga eso? Entonces, me tengo que venir a la función dividir. Aquí está. Y me toca hacer una validación para cumplir con eso que está allá. Yo digo, sí, valor 2 es diferente de 0, entonces, ¿qué va a hacer? Me va a hacer la división. ¿Cierto? Pero si no, no quiero mostrar el mensaje aquí porque no es lo correcto. Voy a decirle que el resultado le voy a asignar menos 99. Un valor que conocemos como bandera, ¿verdad? Este valor que yo acabo de asignar aquí. Un valor cualquiera. En este caso, menos 99. ¿Para qué? Para que cuando llegue acá no me diga eso que acaba de decirme aquí, que se rompió y me dijo error. Bueno, ya se quitó porque acabo de hacer la corrección, ¿verdad? Mire que me parece que 10 entre 0 es menos 99. Claro, no hemos terminado todavía. Ya hice la corrección, por lo menos ya no se, como uno dice, no se revienta el programa, no se cae, no se cancela la ejecución porque ya está validado aquí. Pero ahora lo mismo voy a hacer aquí cuando sea 4. Voy a decir sí, sí, respuesta. Perdón, pero no es ahí. Qué pena. Aquí está bien, dividir. Aquí cuando sea 4 es en mostrar.
Yo voy a decir si respuesta es diferente a menos 99, entonces ¿qué va a pasar? Si es diferente, me va a hacer esto. Z. Entonces, yo no le voy a dar enter. ¿Y por qué no cogió el fin? Y sí. Y sí. Y sí. Entonces aquí, para que me quede. Si respuesta es diferente de menos 99, entonces va a ser esto. Pero si no, le voy a decir, hombre, escribir. Y voy a hacer lo que me dice el software. Colocarle aquí, error, por ejemplo, así, para decirle al usuario, pila que hay un error. No se puede dividir entre 0, ¿verdad? Guardo. Mire que con esos pequeños cambios que hemos hecho, mire que me dice, error, no se puede dividir por 0, ¿verdad? Yo le voy a decir aquí que no. Que sí. Vamos a ingresar cualquiera. 20 y 0 otra vez. Ah, me dice que es entre 10. Bueno, perfecto. No me dejo sino 10. Y 0. 1 puedo sumar. 10 más 0 es 10. Sí. 2 puedo restar. 10 menos 0 es 10. Sí. 3 puedo multiplicar. Me dice que 10 por 0 es 0. Sí. Y si yo digo 4, me está diciendo error, no se puede dividir entre 0. ¿Verdad? Pero vamos a separar ese mensaje de error aquí por un escribir en blanco. Así para que me lo separe un poquito y se pueda ver eso. Ya está. Y me dice si quiero realizar otra operación. Yo le puedo decir que sí, no hay problema. Puedo hacer la suma. 10 más 0 es 0. Puedo decir que sí. Puedo hacer la multiplicación y 10 por 0 es 0. Listo. Yo digo no y cierra. Digo no y finaliza. ¿Verdad? Entonces hemos visto, vamos a guardar, no me acuerdo si guardé. ¿Cómo puedo evaluar dentro de el método o la función dividir para que si en caso de que el argumento valor 2 sea 0, porque lo que no puede ser 0 es este valor 2, el divisor, entonces en caso de ser diferente que me haga el resultado, sino que me devuelvan menos 99 en resultado. Y cuando vengo a mostrar, le pregunto, hombre, si es 4 la opción de operación y el resultado diferente de menos 99, entonces me va a escribir el valor 1 entre el valor 2. Y si no es diferente, igual, entonces me va a escribir error, no se puede dividir entre 0. Eso es todo lo que hemos hecho para solucionar el problema de error que nos salía, ¿verdad? Eso se hace en la mostrar operación, para que el usuario pueda mirar y tener en cuenta y el programa pues no se vaya a caer, ¿verdad? Entonces, este valor, repito, se conoce como un valor bandera. Puede ser cualquier otro valor, normalmente que no sea muy común en el resultado que nos vaya a dar, porque si es correcto, pues me generaría un error. Bueno, esto es el concepto fundamental de lo que es programación modular. Es cómo funciona. Fíjense que ingresamos dos valores representados en A y B. Tenemos un ciclo interno. Llamamos al menú. Le pedimos al usuario que coja la operación. Mandamos a validar para ver cuál operación selecciona el usuario y que nos devuelva el resultado y nos quede aquí. Después lo mando a mostrar. Y finalmente le pregunto si desea
ingresar otra operación o realizar más bien otra operación. Si el usuario dice que sí, pues se revuelve aquí, muestra el menú y le permite seguir haciendo la operación. Ahora, yo puedo utilizar aquí, si quiero que cada vez que venga acá, por ejemplo, también me borre la pantalla. Pues para que me muestre el menú arriba, nuevamente limpiecito y haga eso, pues él lo va a hacer, ¿verdad? Ya todo sería pues de gusto y cómo funciona esto. Pero eso básicamente, entonces lo que hemos hecho es definir, aquí está el ciclo, están los datos de entrada, están los procesos parciales, que ahora incluye un menú, la operación se hace pues de una forma más dinámica y validamos el resultado para mostrar validamos el resultado que está en red para mostrar las operaciones que se realizó. Aquí mostramos y le preguntamos que si desea ingresar un nuevo dato. Básicamente eso es todo. Aquí, perdón, si desea realizar otra operación y acá debajo, si desea hacer o ingresar nuevos datos. Entonces mire que la estructura del algoritmo es muy dinámica. Ahora, si yo quiero, le puedo agregar, por ejemplo, no haga la potencia. Entonces tendría que venirme aquí al menú primero y agregar la opción 5, potencia, por ejemplo. Venir aquí donde tengo suma, resta, multiplicación y división, crear potencia. Y validar entonces para que aquí no sea 4, sino hasta 5, con lo de potencia, por ejemplo. Y así podemos irle dando funcionalidad al algoritmo, más cositas, y él se va poniendo más robusto cada vez. Entonces, este tipo de programación orientada o más bien modular nos facilita mucho el trabajo. A partir de la fecha iremos a programar bajo este concepto, ¿verdad? Así, bajo el concepto de la modularidad. Esta es la introducción, no más al concepto. Quiero que lo entiendan con estos dos ejemplos que hemos hecho. Aquí está explicado el concepto de parámetros y aquí explicado pues un ejercicio sencillito para saber, tener en cuenta que una función, por ejemplo, menú, solo muestra el menú, no hace más nada. No hace más nada. Esto solo suma, esta resta, esta multiplica y esta ya divide. ¿Qué es más larga? Sí, porque tiene que validar si el valor 2 es 0. Entonces, que me devuelva esto, sino que me haga lo otro. Pero eso depende ya de cada requerimiento de lo que se vaya a hacer, ¿sí? El problema nos estará dando y indicando qué debemos hacer. Eso sería todo por hoy, chicos. No sé si tienen preguntas adicionales. Pues yo no, profe. Sí voy a repetir el video, pero sí está bien interesante y claro, muchas gracias. Vale. Entonces, en el día de mañana yo les comparto los dos ejemplos y el video. Y en la próxima clase, que es el día lunes, próximo lunes, vamos a resolver este ejercicio que hicimos. No, perdón. Este que hicimos en el pasado, este que hicimos secuencial. ¿Sí? Lo vamos a convertir a modular. ¿De acuerdo? Ya validando para que el usuario no pueda ingresar sino un número. Aquí apellidos, que no quede en blanco, que aquí solo puede ingresar un valor entre 1 y 3, que aquí antigüedad en año, pues que sea de 0 a 50, por ejemplo, qué sé yo, y lo mismo que el valor de la compra sea mayor que un valor y menor que otro, por ejemplo, si se quiere poner límite. Bueno, ahí miramos y validamos todo esto. Todo eso lo haremos el próximo lunes, ¿vale? Para seguir trabajando con esta metodología. De todas formas, les sugiero leer el documento, entender, aquí hay algunos ejemplos y bueno, cualquier duda, inquietud,
al final pues nos la expresan y yo estoy pendiente a la plataforma y vamos validando. Todavía no he terminado de revisar el trabajo 1, así que en esto, entre a más tardar el miércoles, también les estoy dando realimentación de eso, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, chicos, feliz noche, que descansen. Nos Hasta luego. vemos. Hasta luego.